Pues lo primero, buenas tardes a todos. Hoy estamos muchísimos. En este momento hay 65 conectados. Muchísimas gracias a todos hoy en el día de nuestro patrón, ¿no? Y sobre todo gracias al general, como nos acaba de comunicar, es la primera vez fuera de unas aulas de universidad se dirige con su voz. Ya sabemos que no le vamos a ver la cara, pero bueno, a lo mejor en algún momento se nos descuida él y pone su cámara. Pues muchísimas gracias, insisto, y es todo tuyo. Yo solo quería arrancar con una pregunta y luego ya a partir de ahí ya pues ya iremos preguntando de todo lo que se nos ocurra. La pregunta es ¿por qué escribir con un seudónimo y por qué Buster Keaton? A Bueno, partir de ahí, buenas tardes a todos. Quería empezar dando las gracias por la invitación, evidentemente. Para mí es un honor. Además, hoy en el día de nuestro patrón, Santo Domingo de la Calzada, pues es un honor estar aquí con todos vosotros. Y lo segundo, quería dar las gracias especialmente a toda la gente que no es de la profesión, porque la realidad es que mi cuenta de Twitter está orientado sobre todo a todos ellos. Y ellas, ahora hay que decirlo así. Y quería daros las gracias y además daros las gracias por estar aquí esta tarde. Así que si me dejas compartir pantalla, pongo alguna cosilla que he preparado. Cuando quieras. A ver. Esto que sepáis que siempre la primera me sale mal, así que paciencia. Bueno. Vale. Pues el origen de la cuenta realmente se debe a la celebración de un cumpleaños en el 2011 de mi hija mayor y a que mi hermano mayor, que estaba en el cumpleaños evidentemente, se puso bastante pesado en que me abriera la cuenta. De hecho, casi prácticamente me la abrió él con mi teléfono, ¿no? ¿Por qué Buster Keaton? Bueno, pues la realidad es que en casa de mis padres el amor por el cine clásico nos viene a todos por culpa, digamos, de mi padre, ¿no? Él tenía un cajón enorme con todas aquellas cintas de VHS en las que estaban grabadas todas los ciclos que hacían antes en televisión, cuando la televisión era otra cosa, de cada uno de los grandes directores de cine, ¿no? Entonces, pues estaba Buster Keaton y a mí siempre me cautivó muchísimo esa capacidad que tenía Buster Keaton de comunicar en un momento en el que además el cine es mudo y sin mover la cara, ¿no? Entonces me encantaba, ¿no? Y me sigue encantando. Es un humor muy inteligente y para mí pues es uno de los grandes del cine sin ninguna duda. Y bueno, pues había que ponerse un nombre para la cuenta y entonces mi película favorita era El maquinista de la General. Y El maquinista de la General en inglés el nombre auténtico es The General y The General es la locomotora, como se puede ver en la foto. ¿Se ve bien la presentación? sí, perfectamente. Entonces, realmente no es el general, sería la general, porque es el nombre de una locomotora. Y el Johnny Grey viene de que el personaje de Buster Keaton en esa película se llama Johnny Gray, con A, no con E. Pero yo no me acuerdo ya, porque es hace unos cuantos años, si el nombre estaba cogido, si no me acuerdo en aquel momento, bueno, se quedó con Johnny Gray. Hay que destacar, o me parece importante contar, que realmente la mía no es una cuenta de ingeniería, la mía es mi cuenta. Entonces, en aquella época, la realidad es que pues, y bueno, yo creo que más o menos sigue siendo así a día de hoy, la gente suele entrar de anónimo, ¿no? Con un seudónimo. Y así entré yo. Entonces, por volver un poco atrás, de hecho, desde ese septiembre de 2011 hasta el año 2016, yo prácticamente no escribí nada. Me dedicaba a entrar, leer, reírme con la gente que contaba cosas, pero realmente no era yo alguien que participase activamente. Esto que muchas veces se critica en Twitter de la gente que no participa y tal, bueno, pues yo me pasé 5 años así porque no tenía tiempo, no sabía cómo empezar, no sabía nada, ¿no? Y bueno, todo cambió, digamos, ese 4 de agosto de 2016 que veis ahí,
en el que, bueno, pues estaba atravesando un momento personal y profesional bastante complicado y pues un día cogí y me puse a hablar de puentes, porque puentes es a lo que me he dedicado una temporada profesionalmente, es lo que siempre me ha gustado y es de lo que siempre he pensado y he leído mucho. Y bueno, pues ese día cogí y me arranqué a escribir. Y me arranqué a escribir un pequeño hilo, pues yo no sé ni si tiene ni 6 u 8 tweets solo. Y empecé a contar las cosas pues que me apetecían del Golden Gate, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que solo empecé como forma de echar el rato un día que estaba pues no muy allá, ¿no? Esto estamos en el 2016 y bueno, pues poco a poco empecé a lanzarme a escribir porque la cuenta de Twitter me permitía, entre otras cosas, pues sacar esa capacidad o ese gusto por la comunicación que tengo y bueno, pues contar historias, ¿no? Entonces, para mí lo más fácil es contar historias de estructuras, pero bueno, pues como veis en pantalla conté de casi todo. Y así seguí también en el 2017. Y en el 2017, en un momento dado, no sé si os acordáis del dique flotante que se quedó varado en las playas de Benalmádena. Era un viernes, me acuerdo, y estaba comiendo en casa de mis padres y veía todo el rato ahí que estaban hablando de la gabarra, de la plataforma, no sé qué, y dije, joder, voy a contar esto, que esto es un dique flotante, ¿no? Y nada, hice un hilo más o menos improvisado sobre la marcha, con unas cuantas fotos que iba cogiendo a la vez de internet, y me bajé a darle unas patadas al balón con mi hija pequeña. Y cuando subo aquello, había explotado. O sea, había explotado, bueno, pues hay cosas que ahora se llaman virales, que llegan a un alcance muchísimo mayor que este tweet, que no lo pone ahí, pero bueno, llegó a 1000 y pico retweets y 1000 y pico likes. Pero en este momento es donde yo me di cuenta de la capacidad que tenían las redes sociales para llegar a cualquier lado, ¿no? Y entonces ahí es donde me di cuenta de que no podía tampoco quitarme el anonimato, porque digamos que en nuestro sector lo de la comunicación todavía lo estamos implementando, ¿no? Entonces, bueno, pues no estaba seguro de que mi empresa fuera a entender el que yo escribiera estas cosas, por muy inocentes que fueran, en el sentido de que no me meto con nadie, soy muy respetuoso. Así que, bueno, pues ahí decidí que iba a seguir con el anonimato. Yo sigo hablando si no me cortáis, ¿eh? Sí, no, si tú sigues, ¿no? Si más o menos Dale, ahora dale. Dale más. En el 2018 hay dos momentos para mí claves que prácticamente además se dan a la vez, y es escribí un hilo sobre el puente de Ronda que tuvo bastante éxito, y a raíz de ese hilo me ofrecieron escribir un artículo en un medio de internet. Y además, pues Manuel Herrador, de la Escuela de Caminos de Coruña, cogió un guante que no le había lanzado, que dije una vez en Twitter que bueno, que yo iba para profesor de la escuela y me quedé contando historias en Twitter, y me dijo, oye, pues si te apetece venir a dar una conferencia a Caminos en La Coruña, pues estás invitado, ¿no? Y entonces en ese momento es donde ya tuve que decidir hacia dónde tiraba, ¿no? Ya escribir artículos, dar clases, pues digamos que decidí que me gustaba y que iba a darle un rigor mayor a todo lo que estaba contando, que ya de por sí era, pues bueno, tenía cierto rigor. Pero a la vez también que iba a seguir escribiendo sobre las cosas que me gustaran, ¿no? Sobre lo que fuera leyendo. Y así llegamos al Mundial de Puentes. No sé si tenéis alguna cosa que comentar hasta ahora. Perfecto, nos estamos tan atentos que no hace falta irte haciendo preguntas. Sí, eso, te iba a preguntar esto ¿cómo es como llegaste? un hilo, yo sigo. ¿Cómo llegaste al Mundial de Puentes? Es lo que te iba a Bueno, al Mundial de Puentes llego después de un montonazo de hilos escritos en Twitter, sobre todo de estructuras, sobre todo de puentes, y llego con la idea de intentar pues darle una vuelta a la divulgación, hacer algo un poco más atractivo, hacer algo más entretenido y que a la vez pues también me hiciera a mí pues que fuera un reto y que fuera algo que me entretuviese a mí también. Yo el problema o una de las características es que no me gusta repetir mucho las cosas, ¿no? Entonces estaba empezando ya a cansarme un poco del formato de solo hilos, ¿no? Entonces la cosa que se me ocurrió fue montar un
concurso. Y para montar el concurso, pues estuve pensándolo durante todo un verano y de cómo organizarlo. Y bueno, os voy a contar un poquito un proceso un poco lineal de cómo lo hice, y esto sí que más o menos fue así, porque fue algo bastante pensado, ¿no? Porque me parecía incluso un poco descabellado, ¿no? Montar un campeonato en una red social sobre algo tan ajeno a lo que se suele considerar como atractivo, ¿no? Pues me parecía peligroso, ¿no? Me parecía que podía dar un batacazo. Entonces, lo primero que tuve claro, que me parece una herramienta brutal de Twitter, es utilizar las encuestas directas. Entonces, tenía claro que quería montar un campeonato en el que la encuesta de Twitter fuera el medio en el que la gente pudiera participar, y que pudiera participar pues un poco cualquier persona, ¿no? Que es lo que decía antes, que mi cuenta está orientada a que cualquier persona que se quiera acercar a los puentes o a la ingeniería pues pueda hacerlo pues, con un lenguaje asequible y bueno, pues también parando en otra serie de cosas que tienen los puentes y alejándome un poquito sobre todo de los tecnicismos. Una vez decidida utilizar las encuestas, eso inevitablemente te lleva a un esquema en árbol tipo pues cualquier torneo de tenis, ¿no? Porque eso ya te lleva a semifinales, cuartos de final, octavos. Entonces la decisión que tuve que tomar es si me movía en un rango de 16 puentes o si ya iba a 32. Y la verdad es que 16 me parecían pocos. Así que pues me tiré a la piscina y decidí hacerlo con 32 puentes en 4 grupos. Pero claro, eso cómo se hace, ¿no? Porque para contar algo y que realmente valga para algo, tú tienes que dar explicaciones que la gente pueda leer y que pueda realmente, aunque no tenga ningún conocimiento técnico, pues si quiere, pueda participar de una forma que sea con más sentido, ¿no? De leer lo que le cuentas y poder sentir que su voto, además de que sea por lo que le inspire el puente, pues tenga cierta base, ¿no? Y eso me llevó a darle vueltas a cuántos tweets yo era capaz de escribir durante un día y cuántos días. Entonces decidí que en cada eliminatoria iba a contar algo de cada puente que se cruzaba. Pues entre 3 y 4 tweets. De hecho, empecé contando 3 y luego me fui liando y acabé en 4 tweets por cada uno de los puentes que se cruzaban. Pero eso me llevaba a que cada eliminatoria por lo menos tenía 9 tweets. Y eso quiere decir que cada 8 puentes que formaban cada uno de los grupos era un hilo de 40 tweets. Y aquí es el motivo por el que os he dado la turra con los hilos que había dado en los años anteriores, que había escrito, porque 40 tweets es un hilo largo. A mí me suele gustar escribirlos entre 25 y 30, porque si no me parece que ya es demasiado. De hecho, yo cuando pasan de ese número, los hilos, me cuesta leerlos a mí incluso, que los escribo. Entonces, cada grupo, cada 8 puentes, iban a tener un hilo de 40 tweets, que ya era bastante. Eso se tarda bastante en escribir, ¿no? Y eso llevaba además a que, echando la cuenta de 8 puentes como mucho al día, pues el campeonato iba a durar con la presentación y el resumen final 11 días. Que 11 días escribiendo durante 7 de ellos 40 tweets al día, pues es un reto, ¿no? Era un reto incluso físico y de hecho por eso normalmente entre la primera y la segunda semana dejo ahí un par de días para recuperarme yo. Y la otra decisión fue que iba a meter puentes de todas las épocas. Esto es algo que entre los compañeros de la profesión me han sacudido mucho con ello, porque siempre dicen que estoy comparando puentes que son de distintas épocas, que no son comparables entre sí, pero no hay que perder de vista que lo que busco es que la gente pues tenga acceso al mayor número de puentes famosos, conocidos, de cualquier lugar, en este caso del mundo, luego de España, y que, no sé, a mí me parece mucho más atractivo cruzar puentes de distintas épocas que no hacer un campeonato solo de puentes atirantados, por ejemplo, ¿no? Que se podría hacer, pero bueno, pues decidí que me apetecía darme un repaso, digamos, a toda la historia de los puentes, cogiendo puentes de cada época. Y todo esto, y es cierto además, pues me llevó bastante tiempo pensarlo y fui madurándolo poco a poco y evaluando hasta qué punto 11 días iban a ser una locura, pues
sí, estaba un poco zumbado yo mismo y lo pensé todo, hasta que de repente acaba la primera semana y cuando acaba la primera semana me doy cuenta de que el resto de los cruces, el resto de los días, tengo que seguir contando historias de los puentes que han pasado. Y eso es muy complicado con algunos puentes, muy complicado. De hecho, a la izquierda veis los dos puentes de Florencia, que es una ciudad de la que yo he escrito, de muchas cosas además, el Santa Trinidad y el Puente Vecchio. Y llegó un momento que casi estaba deseando que los eliminaran y eso que me encantan los dos, porque es que no había ya fuentes donde buscar información, donde leer, donde encontrar más datos, ¿no? Entonces, había días que era, por favor, que haya eliminado alguno de ellos. Lo mismo me pasó con el puente de Capella, el de la derecha arriba, que es el de Huesca, también, o sea, vas tirando de todo lo que sabes y vas escribiendo muchas cosas, pero llega un momento que ya no tienes más información, ¿no? Entonces eso, la verdad es que es un hándicap y es un hándicap pues también un poco de buscarle las vueltas a las cosas y buscarle de qué forma imaginativa puedo contarlo y demás, ¿no? Y otro de los hándicaps realmente, quizá el mayor de todos, aunque pueda no parecerlo, es el fotográfico, porque la realidad es que hay muchos puentes que no tienen una base fotográfica potente. O sea, Wikimedia yo la utilizo muchísimo porque solo, bueno, pues son fotos que están al alcance de cualquiera acreditándolo cuando tengas que acreditarlo y lo utilizo mucho, pero hay puentes que casi no tienen ninguna foto en Wikimedia. De hecho, abajo a la derecha, el puente del río Salado, en Jaén, prácticamente la versión antigua del puente, que fue un puente que se rehabilitó en los años 70, las únicas fotos que hay son las de la colección Cerdá y Rico, que está, entre otros sitios, en el Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo. O sea, esto me da a meterme en webs, en archivos y en intentar encontrar fotos desde cualquier lado y la verdad es que hay veces que es muy complicado. Todo el trabajo de además me autoimpuse no repetir ninguna foto, con lo cual busco muchísimas fotos y de ser riguroso en la acreditación porque al final las fotos no son de todos. O sea, las fotos son de su autor y vale que haya muchos sitios, muchos repositorios que sean gratis, pero hay que acreditarlo, ¿no? Y eso al final casi es una de las cosas que más tiempo me lleva. Aquí están un poco los números gordos de lo que es el Mundial y como os decía son 256 fotos acreditadas, que es una barbaridad. O sea, es buscar muchas fotos, ponerle el nombre de quién es. Yo siempre pongo, además, incluyo el nombre, como se ve ahí abajo a la derecha, del autor dentro de la foto, para, pues entre otras cosas, para que no quite espacio al texto, ¿no? 356 tweets durante todo el concurso. Y bueno, el Mundial salió muy bien. Yo, para mí, me quedé súper sorprendido, con una media de más de 1000 personas jugando cada día. Y en la final, pues participaron 1991 personas. Entonces, a mí, pues eso, ese pensamiento de decir, te estás tirando a la piscina y no sabes si hay agua, pues hubo. Así que muy bien. Y este es uno de los secretos de por qué puedo hacerlo en un tiempo razonable, porque si no esto me llevaría un montonazo de tiempo en mi vida y ya solo con lo de las fotos pues es mucho, ¿no? Y es que yo nunca preparo los textos de ningún hilo, de ninguno de ellos, antes de que salgan. Es decir, la gente que me sigue hace tiempo sabe que yo empiezo un hilo y ahí voy escribiendo y me imagino que me dejan ahí a mi bola y al cabo del rato entran y demás, ¿no? Porque yo no preparo los textos. Entonces eso me permite que una vez que he preparado las fotos, y eso sí, he tomado los datos que no me sé de cada puente porque no me da la cabeza para tanto, pues luego ya solo me lleva el tiempo de escribir el hilo, ¿no? Entonces esa improvisación hace que pueda ser capaz de hacerlo en mucho menos tiempo del que podría llevarme. Y efectivamente, como pongo ahí, la verdad es que, bueno, llevo muchos años leyendo sobre esto, con lo cual pues más o menos hay muchas veces que aunque no lo parezca estoy yendo de cabeza y no estoy mirando nada, ¿no? Mundial de Puentes que acabó como es más o menos conocido con Alcántara de campeón del mundo y con una componente ahí para mucha gente de que había ganado el español, que bueno, pues era un mundial que se celebraba en España, con lo cual tenía
tenía cierta lógica. Eso pasa hasta en el fútbol y en cualquier deporte, ¿no? Los anfitriones siempre tienen más posibilidades de ganar por el simple hecho de jugar en casa, ¿no? Y bueno, hay una parte que es verdad y otra pues que luego veremos que a lo mejor no era tan así, ¿no? El Nacional de Puentes yo me lo había planteado para septiembre de este año. Y bueno, pues como ya puse, me pareció que a lo mejor el hecho de adelantarlo a estas fechas que en medio del confinamiento, pues podía ser una forma de que a lo mejor la gente estuviera entretenida a ratos, ¿no? Y echar una mano de alguna forma. Entonces, cuando acabé el Mundial tenía claro que el Campeonato de España quería montarlo. Y quería montarlo porque para mí era un reto a nivel estudio. Es decir, es mucho más fácil cuando tú estás leyendo y analizando cualquier disciplina, yo creo, en este caso los puentes, es mucho más fácil el tener claro cuáles son las grandes referencias dentro del planeta, ¿no? Es decir, si tú coges todo el planeta, pues vas a tener siempre el mejor puente de cada lado, vas a ser capaz de elegir todo lo que quieras dentro de todas las tipologías, mientras que en España nosotros tenemos una geografía muy característica, con ríos con muy poco caudal hasta que de repente desbordan, es decir, tenemos un tipo de puente muy nuestro, ¿no? Y no tenemos, quitando muy pocas excepciones, no tenemos grandes puentes, ¿no? Entonces, para mí era un reto el coger todos los... Pues no os diré que me he leído todos esos libros desde el Mundial, desde septiembre, pero algunos sí. Entonces, coger todos los libros que tuviera al alcance y empezar a estudiar y empezar a ser capaz de entender mejor nuestros puentes. Conocía muchos, pero he conocido muchísimos en estos últimos meses. Y eso para mí ya era un reto. Como os decía, es importante el entretenerme yo, ¿no? El que para mí signifique algo el hacerlo, ¿no? Que la gente disfrute de alguna forma, pero que yo también, ¿no? Y el reto del Mundial era del Nacional. Pero esto tenía un problema. Yo cuando llego a mi casa después del Mundial y le digo a mi madre, pues estoy pensando en hacerlo ahora del Campeonato de España, del Nacional. Y mi madre, igual que yo, igual que todos los que me estáis escuchando, sabiendo cómo somos los españoles, me dijo, hijo, ¿y por qué no te quitas esa idea de la cabeza, ¿no? Porque ha sido un campeonato muy pasional, porque somos muy pasionales, porque ya solo el elegir qué puente escoger ha hecho que pues, personas se sintieran, digamos, de menos o no les gustara mi selección, porque la realidad es que tenemos un país con muchas ciudades que tienen muchos puentes, pero luego analizados cada uno de ellos individualmente, pues a lo mejor no merecían estar, ¿no? Entonces, pues me ha escrito gente de Orense, me ha escrito gente de Pontevedra, me ha escrito gente de Zaragoza, de Alcoy, de todas las ciudades que tienen mucho puente y que no han tenido representante, ¿no? Entonces, pues bueno, la misma capacidad que tenemos de apasionarnos y de cabrearnos, pues la tenemos para que sea algo de disfrutar más, ¿no? Como luego vamos a ver. Entonces, el analizar los puentes en España y elegir unos cuantos puentes implicaba que hay muchos que se eligen solo por matices. Os he puesto este ejemplo, que es uno de los grandes ausentes, es el Ponte Vella de Orense, que tipológicamente es muy parecido al puente de San Martín, y entre ellos, en el arco central, solo hay 1 metro de diferencia, que es el metro que hace que el puente de San Martín tenga la bóveda de piedra más grande de España y el de Orense no. Siendo un puentazo, teniendo origen romano, teniéndolo todo, pues es una cosa así, hace que en un campeonato como este se quede fuera, ¿no? Así que, bueno, pues la verdad es que a mí me ha dolido también un montón. Por analizar un poquito qué pasó, ha sido un campeonato apasionante para que los ingenieros recapacitemos un poquito, ¿no? Entonces, en la primera ronda cayeron, para mí, 4 de los mejores puentes que se han hecho en los últimos 30 años. Cayó el puente de la Barqueta de Sevilla, que para mí era uno de los favoritos, de Juanjo Arenas. Cayó el puente Sancho el Mayor en Navarra, de Leonardo Fernández Troyano. Cayó el puente de Juan Bravo de Madrid, que es sin duda uno de mis favoritos.
de José Antonio Fernández Ordóñez y Julio Martínez Calzón, y cayó Montabliz de Pantaleón y Apia. O sea, de repente me acuerdo de estar escribiéndonos con compañeros en Twitter y decir, pero la gente vota mal, que es lo que siempre se dice, ¿no? Y la realidad es que si eso le unes a la segunda ronda, yo creo que da para que le demos una vuelta a cómo le está llegando a la gente los puentes que hacemos. Eso no quiere decir nada más que eso, ¿no? No dejan de ser unos puentes magníficos, no dejan de ser maravillosos, pero hay un aprecio ahí a ciertos puentes que a lo mejor no solo vale que sean buenos puentes, ¿no? En la segunda ronda cayó el puente Euskalduna, que yo no conozco a nadie que haya estudiado nuestra carrera y que no lo ame. Tortosa, Almonte, Castejón, que era un poco anterior. O sea, fue una escabechina en las dos primeras rondas de todo lo que nosotros habíamos estudiado, todas las últimas generaciones, bueno, las últimas, bueno, yo llevo unos años fuera ya, ¿no? Pero es como si de repente toda la gente que votara le hubiera prendido fuego a todos nuestros libros de puentes y a todos nuestros gurús, ¿no? Y a mí eso me dejó muy descolocado, la verdad, pero lo disfruté mucho. Una de las anécdotas del Nacional es lo que definí un día como el lobby romano, ¿no? Y es que a lo mejor Alcántara no ganó el Mundial solo por ser español. La realidad es que en Twitter hay un montonazo de gente que digamos, tiene una gran admiración por el patrimonio romano. Y es gente que bueno, procede de cualquier tipo de profesión y de sector. Y sorprendentemente los ingenieros no tenemos tanto ese amor por nuestro propio patrimonio, ¿no? Y toda esa gente ha estado votando en bloque para que el puente de Mérida siguiera pasando. Entonces, me ha gustado mucho. Yo les fui descubriendo desde el año pasado, a principios de año, porque escribí un hilo sobre los puentes de la ciudad de Roma, y entonces pues empezó a seguirme muchísimas cuentas, que el motivo es Roma. Pues un emperador, un tal, un cual, o sea, de todo, un literato, o sea, todos son motivos romanos. Entonces, realmente hay ese amor por el patrimonio ha hecho que para mí Mérida haya ganado justamente, porque ese amor por el patrimonio me parece un mensaje buenísimo y es uno de los que intento transmitir. Y además es que ha dejado en el camino pues al Puente Internacional de Tui, al Río Almonte, al Romano de Mérida, a la Pepa, o sea, se ha cargado a todos, con un porcentaje bajito, pero con un máximo solo del 53,8 en cualquier votación, pero se ha cargado a todos. Bueno, por analizar un poquito las mejores jugadas, ha habido eliminatorias, sobre todo al final, muy apretadas, con entre 40 y 60 votos, solo de diferencia, sobre un máximo de 2.000. Que ha hecho, entre otras cosas, que Barrios de Luna, que es también uno de mis puentes favoritos, de Javier Manterola, pues llegara a las semifinales como el puente más votado de todos y cayera en semifinales y cayera en el tercer y cuarto puesto. Esto ahora veremos que a lo mejor tiene una cierta explicación, ¿no? Pero la verdad es que para mí era el favorito del Nacional y cayó en las dos, con muy poco margen. Y bueno, por acabar un poco bueno, este es un dato que os doy para que veáis hasta qué punto algunas eliminatorias son ajustadas. Esta es la peor eliminatoria que yo he vivido en estos campeonatos, entre el puente de Brooklyn de Nueva York y el puente de Millau, el viaducto de Millau en Francia, que se decidió por 12 votos. O sea, son cosas que si 6 personas indecisas en este caso cambian de voto, el resultado hubiera sido otro, ¿no? Es algo que las encuestas que yo hago duran 22 horas y hay veces que me llevan al infarto. O sea, es una cosa tremenda. Y estos son los números finales. El Nacional de Puentes ha participado 1.600 personas, lo cual quiere decir pues, que es un 60% más de gente, que más o menos es el incremento que puedo haber tenido yo también en seguidores desde septiembre, con lo cual, pues bueno, es una repercusión dentro de la gente que me sigue más o menos igual, está muy bien. Y llegó a 4.428 votos en el final, ¿no? O sea, la verdad es que la final fue una barbaridad. Y voy a parar un momento de hablar, yo creo, ¿no? ¿O qué?
Hola. Estoy sin micrófono para evitar ruidos. Yo me he quedado solo. No. Lo que me sorprende es la repercusión que ha tenido, el número de votos, ¿no? Y que en 22 horas, como dices, la gente se implique tanto en esto. ¿Cómo consigues esto? O sea, es un hito. O sea, más puentes no es una cosa que le guste a todo el mundo. Bueno, sí, nos puede gustar a nosotros sobre todo, pero tú estás diciendo de que aquí no participamos solo técnicos, participa todo el mundo, ¿no? Sí, es que la idea, ya te digo, que siempre ha sido que mi cuenta sea capaz de leerla a todo el mundo y le llegue, ¿no? Y eso es un poco pues también ligado a lo que te decía al principio, ¿no? Que yo no es una cuenta de ingeniería, es una cuenta mía y hablo de cosas que me gustan, entre ellos mucho la ingeniería, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a escribir en hilos en Twitter, la pregunta es, ¿aquí a quién puedo llegar? Pues a cualquiera, ¿no? Pues escribamos para que cualquiera pueda leerlo. Entonces, yo estoy convencido que ha jugado muchísima más gente que no es ingeniera a ingenieros, lo cual es probablemente lo que más feliz me hace, ¿no? Y bueno, aparte de esta felicidad, me imagino que habrás pasado muy malos momentos con alguna decepción, ¿no? Con algún momento no se te ha ocurrido decir, se acabó. Bueno, siempre hay momentos en los que incluso a mí me gusta tomar decisiones y si has pensado algo de una determinada forma, pues hacerlo, ¿no? Pero incluso al ser tan largo el mundial o el nacional, el arranque, esos 2 días de descanso y el arranque de la segunda semana, esos 2 primeros días de vuelta otra vez se me hacen especialmente duros. Y luego lo que pasa es que también es cierto que yo no sufro demasiado porque algunos puentes se eliminen, ¿no? Porque realmente a mí prácticamente me gustan todos. Sí me sorprendió mucho que Barrios de Luna no llegara a la final, otra cosa es que la hubiera ganado o no, pero, pero bueno, sabes que todos merecen estar ahí, ¿no? Y para mí que haya ganado el Romano me parece buenísimo, o sea, me parece Yo, maravilloso. y esto es una apreciación particular, para mí sería muy difícil votar, porque me gusta, es muy complicado, o sea, de verdad. Tendría Sí, que dejar aparte mi idea de ingeniero. Es una opinión, ¿eh? también es cierto que como he puesto alguna vez, yo no elijo a mis favoritos. O sea, lo que elijo tienen que ser puentes que estén ahí por algo, ¿no? Con los que yo pueda contar algo. Es decir, pues normalmente está el más grande a lo mejor de cada tipología, pero también está otro por el que a través de eso puedo contar, por ejemplo, el puente del Río Salado, pues que puedo empezar a hablar de los puentes metálicos del siglo XIX. Es decir, tienen que tener algo por lo que estar ahí. Entonces, ese quitarme de en medio a mis favoritos muchas veces y dejar de un lado cuáles son mis gustos desde que estudiaba, pues también hace que elija 32 puentes que tengan que estar, pero esté un poco más despegado de ellos, ¿no? Menos emocional. Y ya es una apreciación. ¿Tú tenías previsto en algún momento que podía ser noticia como es en este momento? O sea, Yo que va, ¿no? nada. No, eso cuando se acabó el Mundial sí que salía en un medio extremeño, pero ya todo lo pasado, ¿no? Entonces, no, yo no tenía idea. Lo que pasa es que eso es una de las cosas buenas de montar un campeonato nacional, ¿no? Que es que en Twitter sí es muy normal que la gente, pues, digamos, cite a las cadenas de radio, a los periódicos y les ponga un tweet diciendo, oye, está pasando esto, ¿no? Entonces, y eso es un poco lo que pasó, que tengo aquí una, mira, eso es un poco lo que pasó en la semifinal entre Barrios de Luna y el Puente Martín Gil, que hubo varias cuentas de Twitter que pues avisaron a los medios zamoranos y los medios zamoranos entraron. Muchas veces no entran, pero bueno, pues esta vez entró. Y la verdad es que además lo hicieron muy bien porque al hacerlo durante el concurso, pues me citaban, enlazaban directamente mis tweets a su noticia, o sea, la verdad es que estuvo muy bien. Y para mí esta es una de las razones, justo esta, la de la entrada de los medios zamoranos en la semifinal, para que Barrios de Luna se quedara fuera. Porque Barrios de Luna se quedó fuera por 57 votos y bueno, yo creo que alguno más debió sumar
el que entrara en los medios, ¿no? Así que, pero no, esto no estaba nada pensado. Y al día siguiente, pues, pues entró la COPE de Mérida y la COPE de Extremadura, además de los zamoranos, y entonces se lió ahí un mare magnum un poco sorprendente, pero a la vez la verdad es que muy divertido. Los últimos días de este campeonato han sido súper divertidos y yo creo que también por eso hay mucha gente que ha participado, ¿no? Porque lo bueno es eso, que son tus puentes, para mucha gente es su puente. Es el puente que le gusta, el puente que tiene cerca, entonces pues eso hace también que se involucre más la gente, ¿no? Eso es, no, la verdad es que es algo, vamos, que ahora mismo en este momento estemos conectados 83 personas hablando de puentes, sin hablar de esfuerzos, ni de momentos, ni de nada, ya Pero llevamos es que casi tres cuartos de hora, es algo, digamos, inusual, cuando menos inusual. bueno, pero porque nosotros tenemos la mala costumbre de centrarnos solo en tecnicismos, ¿no? Y hay muchas otras cosas que a lo mejor dejamos muchas veces de lado y son la estética, es el sentimiento emocional que puede tener un puente para la gente, el que con el tiempo el puente deja de ser solo ese paso de la carretera para ser algo más para todo el mundo, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo creo que sí se puede activar a través de la divulgación en redes sociales, ¿no? El descubrir esos vínculos y el entender eso, porque a lo mejor puentes que para nosotros son maravillosos, pues a la gente no le llegan. Yo estuve preguntando a más de una persona en Twitter, oye, el puente de la Barqueta, ¿por qué nos gusta, no? A más de un sevillano. Yo no, pues de repente pues no les dice nada, no les ata nada a ese puente, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que entraran los medios, pues estuvo muy bien, fue muy divertido y además yo creo que entraba dentro de los objetivos, ¿no? Que eran, pues eso, el divulgar y que fuera algo entretenido, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho, la verdad, hubo gente que no le gustó a lo mejor porque decían que se fallaba un poco al espíritu del concurso, pero bueno, el espíritu del concurso siempre ha sido entretenerse también, ¿no? Entonces sí, nada, estuvo muy bien. Quizás el éxito sea porque no es nada técnico, sino que, por ejemplo, como dice Alicia ahora mismo, que le dio pena que eliminaran a San Martín de Toledo, porque es un puente por el que pasea habitualmente y sobre el que hay muchísimas leyendas. Sí, sí, Es pues el es que éxito. contaba, o esperaba contar la leyenda, de hecho. Sí, Y efectivamente a Alicia, que además sé quién es, pasea por el paseo fluvial que hay ahí en Toledo, que está fenomenal, que te permite casi bajar al cauce y ver todo desde abajo, ¿no? Alguna vez he subido algún vídeo. Pues es que eso es también los puentes para la gente, ¿no? Entonces, si tú quieres llegar a la gente, pues no puedes hablar de momentos flectores. O sea, lógico. yo creo que hay una componente muy importante en todo lo que nosotros hacemos, los ingenieros, o incluso los arquitectos, o todos los que nos dedicamos a construir cosas, y es que hay muchísimas cosas que son muy intuitivas, ¿no? Las personas llevamos construyendo desde que somos personas, ¿no? Como raza, digamos. Entonces hay muchas cosas que la gente, muchos conceptos que tienen intuitivamente arraigados y que se entiende muy bien. Si la nuestra es una profesión que se entiende muy bien en cuanto haces por contarla de una forma que no sea técnica, claro. Exactamente, ¿no? Me pregunta Rosa que quiere saber si te planteas un concurso parecido con edificios. Pues es que una de las cosas que no hago, y ya eso no es por tuitero, sino por un tema más personal, es hablar de las cosas que no domino. Entonces, de hecho, también muchas veces me preguntan por hablar de presas o de túneles e intento remitirle a otra gente en Twitter porque yo hablo de esto porque me siento muy a gusto hablando porque es pues de lo que decía antes, ¿no? De lo que he leído, he estudiado y he trabajado, ¿no? Entonces me siento muy a gusto escribiendo sobre eso, pero sobre edificios, presas, túneles, creo que hay mucha gente además que lo hace muy bien y que es mejor que cada uno hable de lo que sabe, ¿no? Bueno, esa es mi opinión, vaya. Ligando con la frase que tienes, el divulgar y entretener, ¿tú crees que nosotros, hablo de los ingenieros, somos capaces de comunicar lo que hacemos de verdad? ¿Bien? A ver, la realidad es que nosotros somos una profesión que lleva comunicando desde que nació. O sea, nosotros somos
muy grandes comunicadores. De hecho, la revista de Obras Públicas lleva funcionando desde 1853. Los informes de la construcción desde mitad del siglo XX. Hormigón y Acero también, la revista de la Asociación Técnica de la Carretera. O sea, si nosotros la realidad es que nos pasamos el día comunicando. Y el problema es que lo hacemos para nosotros. Lo hacemos para nosotros mismos. Entonces, evidentemente, el comunicar hacia afuera, que es como yo lo suelo contar, es algo que está al alcance. Lo único es que no es fácil porque no estamos acostumbrados, ¿no? O sea, yo es cierto que tengo una cierta vertiente de cuentista, ¿no? De contar cosas, pero es algo... Sí, tengo un amigo que me llamaba el puentista, porque era una mezcla entre constructor de puentes y cuentista. Pero se trata un poco de hacer un filtrado de todo lo que sabemos e intentar contarlo con otras palabras. Evidentemente no es fácil y es un camino que no es rápido. Pero la realidad es que yo creo que o lo hacemos o estamos muertos. Es decir, creo que nosotros somos una profesión que se define y en su génesis, digamos, está claramente el servicio de la sociedad y creo que lo hacemos además, pero hemos estado muy acostumbrados a que al hacer ese servicio de la sociedad lo hacemos, entre comillas, sin la sociedad. Es decir, que realmente nuestras obras no se han decidido siempre en ministerios, se ha decidido a un nivel muy alto, ¿no? Dónde se invertía el dinero. Y eso está cambiando. Y la otra realidad, además, es que la sociedad ha cambiado. Es decir, ahora mismo la sociedad es un grupo ilimitado, bueno, ilimitado no, pero un grupo de muchísima gente que tiene un dispositivo móvil en su bolsillo, tiene un ordenador y que realmente expresan lo que quieren y lo que no quieren. Entonces, nosotros, nuestra profesión de servicio a la sociedad, lo que tenemos que entender es que esa sociedad ha cambiado. Nos guste o no, ha cambiado. Y ahora mismo el dinero donde se invierten los presupuestos realmente se define en la opinión pública. Y no hay más que mirar el cambio de nombre de nuestro ministerio, cómo ha ido cambiando con los años para ver dónde están las preocupaciones de la sociedad, ¿no? O hacia dónde están yendo ahora. Entonces, creo que nos guste o no, estamos obligados a empezar a contar a la gente y bajar al nivel de individuo qué hacemos, porque no les va a llegar. Y si no les llega, como no les ha llegado nunca, pero antes daba igual, no vamos a tener dinero para lo que entendemos que hay que hacer. ¿Sabes? Y en esta línea, ¿dónde están los jóvenes? Uy, esto yo creo que los jóvenes lo tienen mucho más fácil que nosotros. ¿Más fácil? No, yo no lo tengo tan claro. La comunicación, sí. Sí, la comunicación sí, pero el espíritu, las ganas, el esfuerzo. A ver, nosotros tenemos la mala suerte, entre otras cosas, de que empezamos en una crisis en el 2008 y yo creo que seguimos en ella. O sea, realmente no creo que la construcción en España saliera de esa crisis. Entonces, me parece una carrera apasionante, unos estudios maravillosos, hacemos unas cosas fenomenales, pero la realidad es que si queremos que la gente se dedique a esto, tenemos que ser capaces de transmitirles, entre otras cosas, que su lugar de trabajo ya no es España, su lugar de trabajo es el mundo. Entonces, si la gente tiene esa capacidad de entender que va a trabajar en cualquier lado, la carrera y la profesión sigue siendo una preciosidad y no sé, y es espectacular. O sea, yo no hablo de las cosas que he hecho yo, pero incluso yo mismo he hecho cosas, joder, que están muy bien, ¿no? Entonces, que son muy satisfactorias. El tema es que claro, el ir a hacer una obra, por ejemplo, a cualquier lugar del mundo, cuando la sociedad se está desarrollando en que desde tu casa con un teléfono tienes ese acceso a cualquier lugar del mundo sin moverte, pues es un poco más complicado de que se animen. Pero esa es una de las labores que tenemos que hacer, claro. Sí, los jóvenes además dominan bastante bien las redes sociales, mejor que yo seguro. Pero me preguntan por qué las empresas no creen en realidad en las redes sociales. Me preguntan por eso. A ver, yo creo que eso es una costumbre o una cultura heredada de que casi todas nuestras empresas, sus clientes
son o ministerios o empresas privadas muy potentes. Y que si tú, por ejemplo, sales en prensa, no es bueno a lo mejor. Y a lo mejor en el ministerio eso hace que no sé qué, que eso yo creo que ya no es así, pero bueno. Entonces, hay una cultura histórica en nuestra profesión de que la comunicación, ojo, ¿no? Pero por lo que te decía, yo creo, porque realmente antes no necesitábamos estar en los medios, porque los contratos te llegaban por un concurso público y ya está, no dependía de nada más. Entonces, yo creo que eso ha cambiado y no hace mucho, es decir, o sea, ha cambiado digamos, la sociedad, ¿no? O sea, yo no creo que llevemos muchos años de cambio. O por lo menos desde que yo lo percibo, podemos llevar entre 5 y 10 años que la sociedad está evolucionando hacia otro lado y nosotros tenemos que entenderlo. Uno de los casos claros es los presupuestos en mantenimiento de carreteras, por ejemplo, o de estructuras. Bueno, pues yo creo que ahí todavía no hemos sido capaces de hacer entender lo importante que es eso. Y eso, Sí. pues, si no lo hacemos entender, no habrá dinero para eso, como no está habiendo. Hay muy poco dinero para eso. Y el dinero se va hacia otro lado. Es cierto. Vamos a ver, yo con las preguntas que tenía pensado hay que hacerte, porque también quiero que alguien pregunte algo. Están escribiendo mucho, estoy cogiendo al vuelo algunas de las cosas que van escribiendo, pero ahora también me gustaría que todos los que estamos aquí, que Sí, insisto. si quieres, dejo de compartir. No, bueno, ¿te queda alguna cosa que contarnos o ya está? Lo podemos dejar así, yo creo. Vale, perfecto. Bueno, yo para terminar mis preguntas, imagino que de los miles y miles de mensajes que has publicado, siempre habrá alguno del que te sientas especialmente contento, orgulloso, y al revés también de alguno que hayas recibido que te haya gustado de forma especial. ¿Recuerdas alguno? Pues mira, voy a volver a compartir la pantalla porque había cogido 4. No me acordaba ya. A ver. Mira, he traído 4. Solo uno mío. Para mí hay una cosa que yo lo digo muchas veces, pero no sé si la gente realmente llega a apreciar lo que yo valoro de este tipo de tweets. Si son el de arriba a la izquierda y el de abajo a la derecha, son 2 ejemplos, ¿no? Uno de Ángel de ayer, que es gente que a lo mejor lleva toda su vida paseando por los mismos sitios y ahora ha empezado a fijarse los puentes, ¿no? Pues para mí que alguien me mande un tuit de ese tipo en el que dice, oye, estoy empezando a valorar más lo que tengo, estoy empezando a fijarme en esto, el que alguien meta la ingeniería en su paseo diario a lo mejor o en su paseo de fin de semana, pues para mí es algo, joder, que es muy fuerte, la verdad es que lo aprecio un montón. Y el de abajo a la derecha, pues es un tuit que me mandó hace tiempo Marta y es el otro tipo que me hace más ilusión todavía. Es gente que está de repente de vacaciones o, pues en el caso de Marta, estaba en unos días muy especiales para ella y de repente comparte contigo unos puentes que ha visto, ¿no? Entonces, para mí esos son 2 momentos que son geniales, ¿no? Y no deja de sorprenderme, digamos, la capacidad que tienen las redes sociales de compartir entre personas que ni nos hemos visto, ¿no? Y luego el de abajo a la izquierda es mi favorito, porque para mí, lo que pasa es que lo guardé y quitando el encabezado para no ver quién era ya más, pero el de abajo a la izquierda es un tuit que me mandó una persona después de que yo contara la reparación del puente de Aspías. Y pues que si os acordáis es una reparación que se hizo express, que fueron 56 días para todo, proyecto, obra y demás, ¿no? Y entonces yo decía al principio del hilo bueno, que se iban a cumplir unos meses después los 20 años de aquello, ¿no? Y el paisano me dijo que no me flipara porque ese día había salido a pasear en su barca y que no eran 20, que como mucho 15. Entonces, me encanta este tweet porque en el fondo es un poco lo que es Twitter, ¿no? O sea, es el decir, cualquiera tiene acceso a hablar con cualquiera y puede decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, es maravilloso, la verdad. Y el de arriba de la derecha es para mí el tweet más doloroso que yo he escrito. Y es el que os decía al principio del hilo, que lo escribí que fue mi primer hilo y que
y que fue un momento en que yo estaba bastante mal y empecé a escribir hilos, ¿no? Pero eso que a la larga acabó siendo algo pues muy bueno en mi vida, como ha sido la cuenta de Twitter, pues ese día solo era un esfuerzo porque el día no fuera tan largo, ¿no? Entonces, personalmente, empezar a escribir esos tweets fue doloroso. Y bueno, pues lo tengo ahí. También es un recuerdo de que muchas veces hemos dado un primer paso que nos lleva a otro sitio y no somos conscientes hasta tiempo después, ¿no? Que incluso en los tiempos en los que estás mal, puedes estar creando algo y tú no eres consciente de ello. Entonces, bueno, pues un poco el resumen de cosas. Son cuando menos curiosos. Sí. Me están preguntando por aquí que algún otro concurso para el futuro. Este año no, eso seguro, eso seguro. Pues no lo sé. Tengo que pensarlo porque como decía, cuando acabé el Mundial sí que tenía claro que iba a hacer el Nacional, pero cuando he acabado el Nacional no he tenido claro que acababa el Nacional, no tenía nada en perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo que dejar pasar el tiempo y ver qué me apetece hacer. Necesito que de alguna forma también sea un reto y que sea ilusionante, ¿no? A lo mejor pues es con otro formato, a lo mejor empiezo a hablar más en directo, yo qué sé, no lo sé. Tiene que ser algo que me apetezca hacer y yo creo que la mejor forma de que la gente se entretenga es que yo también me entretenga, ¿no? Pero por ahora no tengo planes. Una pregunta que comenta alguno, la voy a cambiar un poquito. ¿Tú crees que hay algún puente feo? Sí, muchos. Es que decía un compañero Muchos, que por qué no muchos. hacías un concurso de los puentes más feos. Pues tengo un hilo medio pensado de los peores puentes del mundo. Lo que pasa es que me da rabia escribirlo siempre porque no me gusta escribir de cosas malas. Pero hay unos cuantos que están en el top, sí. Bueno, de hecho hay muchos más puentes malos que buenos, eso sin duda. ¿Pero malos o feos? Las dos cosas. Un Sí, puente no sé, malo puede ahí ser tenemos. bonito. Pero sí, un puente malo puede ser bonito, sí, sí. El puente de Ronda es precioso, es una preciosidad y no es un buen puente, pero es maravilloso. No, yo creo que ahí también hay un ejercicio que muchos ingenieros deberíamos hacer y es que pensamos que la estética no es importante. Es decir, que si el puente cumple su función y responde a un cálculo técnico es bonito y es mentira. Mentira. Bueno, un puente puede cumplir su función, a lo mejor el presupuesto o circunstancias que no conocemos. Piensa que siempre se puede hacer un puente bonito. Siempre se puede hacer un puente que no sea feo, yo creo. A ver, También vamos, es cierto, Marcos. también es cierto que habría que hablar que es bonito, o sea que, pero bueno. Exactamente Sí, lo que es para se puede, cada uno. exacto. Hay que ver el enclave, hay que ver muchas cosas y se puede hacer un puente que no esté No mal. sé, no sé si llevamos una hora y la verdad es que está siendo para mí además inaudito que volvamos a hablar además y además podríamos estar 2 o 3 horas más. A mí me gustaría que alguno de los que estamos aquí, de los 80 que estamos aquí, pudiera hacer alguna pregunta que quiera. Sí, Me no hay dicen problema. que te tenemos, dice alguien que hay que patrocinar hay que patrocinarte para que hayas conferencias por toda España. Creo, Oye, creo que se olvidan que somos la demarcación de Madrid. Y no, no, bueno. vamos, el colegio sí, nosotros no podemos patrocinar por toda España. No creo que se refiriera a eso, pero vamos, yo estoy dispuesto a recibir fondos. Pero vamos, podemos seguir si quieres, un rato, o sea que no, por mí no hay problema, si lo que queráis vosotros. No sé, ¿tenemos alguna pregunta más por ahí? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que quiera entrar vía micrófono? Antonio, ¿puedes dejar abrir algún micrófono si alguien quiere preguntar con la mano? ¿Mm? Pincháis la mano y entonces, Antonio, yo no veo la pantalla ahora, Antonio, porque está compartiendo en Vale, general. dejo de compartir. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Vale. Hombre, veo nombres conocidos ahora que me he quitado la presentación. Claro, verás muchos con nombres conocidos, ¿no? Dice Alicia que es muy difícil a veces bajar y ver los puentes desde abajo. ¿No sería una buena Pues idea si hacer paseos para poderlos ver?
Bueno, yo tengo la iniciativa, lo que pasa es que el coronavirus no ha estado de acuerdo, pero tengo la iniciativa de empezar a enseñar puentes. Mm. Lo único es que será donde yo vaya, eso quiere decir que hay que acercarse a que te lo cuente, pero sí, hace tiempo lo anuncié además que voy a empezar a enseñar puentes a quien quiera. Pues mira, esa es una iniciativa que en la demarcación de Madrid te Lo vamos. único es que yo elijo cuáles, pero Bueno, porque nosotros, responderá a mis inquietudes del momento, pero sí. pues mira, te cojo la iniciativa, no está aquí hoy Lola, nuestra decana, porque está en una de sus 500 reuniones diarias, ¿no? Yo, Entonces, pero es una buena iniciativa. no te puedo decir nada. A ver, que se están abriendo, una cosa es abrir un micrófono y otra cosa es abrir un 14, ¿no? Sería vamos, de hecho lo voy a transmitir a la Junta, esa iniciativa de hacer quedadas. Por favor, tenemos micrófonos abiertos, entonces nos oímos todos. Cierra, Antonio, por favor, todos los micrófonos. Ya están cerrados todos los micrófonos. Abre el tuyo, bueno, ahí estás. Lo tengo abierto, sí, gracias. Digo que te voy a tomar la palabra y entonces ese día con capuchán no vas a poder ir, porque te tendremos que ver la cara, ¿no? O vas a ir con una careta o algo similar, ¿no? A mí me sorprende mucho por qué por qué quieres estar de incógnito. Por alguna razón, ya te lo he preguntado al empezar y te lo pregunto ahora casi al terminar, no sé. Es porque las empresas de nuestro sector no entienden bien la comunicación. Entonces, si la empresa puede pensar que mi cuenta no es buena para la empresa, pues yo no voy a Claro, poner mi nombre. obviamente, sí, pero Es más realmente. el que la empresa en un momento dado pueda entenderlo mal y eso yo no lo quiero, claro. Sí, Juan. Bueno, yo es que siguiendo tus hilos, yo creo que, bueno, esto es una opinión personal totalmente, ¿eh? No tiene que ver nada con las empresas, tiene que ver tiene que ver con muchos aspectos y la mayoría de ellos nada con la ingeniería, sino con otros conceptos muy diferentes, ¿no? Por lo tanto, pero bueno, claro, lo has dicho antes. Entonces, a ver, aparte de que nos las gracias, dicen que existe que no se puede uno expresar libremente. Bueno, es lo que tiene, ¿no? Pero bueno, en lo que estamos jugando. Bueno, la realidad es que hay muchas cuentas de nuestro sector que son con nombre y apellidos y eso hace que muchas veces la empresa dirija un poco los contenidos de la cuenta de cada uno y eso es lo que yo tampoco quiero, ¿no? Y son muchos casos que conozco de nuestra profesión en la que la empresa le dice, oye, este tweet que has puesto no me ha gustado. Entonces, pues ni la empresa necesita eso ni yo tampoco, así que... Pues ya está, bueno, lo que pasa es que no nos vamos a quedar después de este grandísimo rato, no me quiero quedar con la tristeza esta. No, si eso no, Yo si da un poco igual, ¿eh? O sea que... te digo, o sea, yo lo que te animo, no sé si hay alguna pregunta más, ¿no? Porque ya empieza ya la gente a desbarrar, ¿no? Ya estoy desbarrando. Yo creo que la 9ª semana de confinamiento está empezando a causar estragos entre algunos de nosotros, ¿no? Yo no sé si hay alguna pregunta más dentro de este grupo. No veo ninguna más en el chat. Si alguien quiere levantar la mano, dicen que nos has hecho esta parte del confinamiento maravilloso. Y la verdad es que durante esta hora no sé cómo expresarlo. Venga, Gema, tú que eres de comunicación. Sergio Recuero, perdona, levantó la mano y Andrés Lorenzo. Pues a ver, Andrés y Sergio, venga, por alusiones. Andrés, tú mismo, por ejemplo. Buenas Y tardes. luego Sergio. A ver. Bueno, muchas gracias por hacer todo lo que haces. Todos seguimos Twitter por algunas cuentas en concreto y la tuya es sin duda una de ellas. O sea que, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, yo quería incidir un poco en lo que has comentado de la comunicación, ¿no? Yo creo que el futuro de la profesión se basa en cómo consigamos comunicar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que quería que a lo mejor, bueno, ¿cómo podría ser el enfoque para que no solo sea puentes, sino sea en general pues infraestructuras o todo lo que nosotros
podemos abordar, que cada vez nuestro campo es mayor, porque los ingenieros cada vez somos más multidisciplinares, y el poder llegar ¿cómo ves tú más fácil que podemos llegar a la sociedad, ¿no? Nosotros bueno, yo estoy en Caminos Madrid, ¿no? Y desde Caminos Madrid se intenta llegar a la sociedad, como se ha intentado con la Semana de la Ingeniería, y bueno, siempre intentamos hacer ese esfuerzo, pero no es fácil, ¿no? Entonces, ¿qué vías ves tú más sencillas? Porque bueno, es verdad que los puentes son algo muy visual y que en cierto modo sí que puede, con el enfoque que le has dado tan humano, al final sí que llegas a la sociedad, pero bueno, hay otras cosas que es más difícil llegar, ¿no? Entonces, bueno, pues... Sí, hombre, hay temas más fáciles y otros menos fáciles. De todas formas, yo creo que cada una de las obras que nosotros hacemos, cada tipología, tiene un relato. Lo que hay que buscar es el relato de cada una, ¿no? O sea, yo con los puentes puedo tirar más hacia la estética, hacia el arte muchas veces, y creo que funciona, ¿no? Creo que las presas tienen otro relato muy distinto y hay que buscárselo. O sea, si tuviera que ser yo, probablemente alguna idea tengo. Lo que pasa es que yo no soy un especialista de eso. De todas formas, para mí hay una cosa que no falla. O sea, si tú quieres llegar a personas, habla de personas. ¿Sabes? Si tú quieres llegar a gente, tienes que hablar de gente. Nosotros no somos otra cosa que personas. Entonces, yo, si os fijáis, muchas veces le busco el lado humano, le busco joder, que hay alguien que ha ido a un sitio a hacer eso, que ha resuelto un problema. O sea, muchas veces no es tanto la técnica como la faceta humana que tenemos, ¿no? Hay muchas cosas que son súper bonitas de la construcción, es una cosa muy humana. O sea, no sé, yo siempre he pensado eso, que si quieres llegar a personas, tienes que hablar de personas, aparte de hablar de obras. Vale, pues nada, muchas gracias. Lo seguiremos intentando, porque creo que muchos, además de los que estamos aquí, nos gusta lo de la comunicación y bueno, y hay algunos que también usan otros medios, como Juan Carlos volando por encima de algunos viaductos acantilados. Me quiere liar. Pero nada, es lo que te digo, o sea, gracias. muchas veces es el ir al origen de la obra, ¿no? Es decir, nosotros hacemos obras para la sociedad y eso tiene un origen, es decir, ¿qué necesidad había ahí antes? Es darle un poco las vueltas para encontrar el relato a cada cosa, que lo tiene, todo tiene un relato. Vale, pues nada, lo intentaremos. ¡Ánimo! Sergio, cuando quieras. Bueno, aquí estamos dos. Yo me he unido y al Buenas principio bueno, tenemos una pregunta cada uno. Y lo primero es, yo estoy estudiando diseño e innovación y también te quería dar las gracias porque algunas de las cosas técnicas que me estaban explicando lo has ilustrado tú y bueno, ha sido la verdad bastante ayuda. Me alegro. Entonces, bueno, mi pregunta es acerca de uno de los datos que has puesto en una de las imágenes, que era de votos indecisos en resultados de votaciones. Y era más o menos qué es lo que significaba. Sí, no ha sido muy afortunada la expresión. Es decir, pues que si tú tienes 57 votos de diferencia en una votación de 2000, con que 26 personas o 27 personas o las que salgan de la mitad haya estado indecisa y haya dado a un lado en vez que a otro, es decir, si 27 personas o 28 personas hubieran cambiado su voto, hubiera ganado el otro, ¿no? Es un poco lo que quería reflejar, ¿no? Que son 58 votos, pero con 30 que cambiaran de voto hubiera cambiado el tema, ¿no? Entonces, sobre una votación de 2.000 personas, a mí me parece sorprendente, la verdad, que sean tan ajustadas muchas de ellas. Vale. Pero sí, no era muy claro. Muy bien. Hola, yo soy Sergio. Buenas tardes. Yo tenía una pequeña pregunta, no sé si habrás tenido la curiosidad. Es que hay muchos tuiteros que cuando tienen cierto éxito se dedican a escribir libros. Yo creo que tienes uno medio escrito. Yo no sé si has pensado en escribir algún libro. Sí, pero no el de hilos. No, o sea, una de las cosas... Sí tengo. O sea, tengo proyecto y de hecho hay uno de los dos proyectos que está arrancando y el otro que arrancará en breve en cuanto podamos salir de casa. Pero lo que a mí no me gusta es el hacer un libro con cosas que ya he escrito, ¿vale? Porque he hecho un par de artículos sobre hilos, los he ampliado,
pero realmente es que, sinceramente, me aburro. O sea, cuando ya lo he hecho, lo he escrito y ha sido un hilo pensado para Twitter, luego el pasarlo a un artículo, a libro y tal, se me hace duro a mí. O sea, no encuentro motivación, ¿no? Entonces sí tengo ideas para escribir libros, pero no va a ser nada de lo que ya he hecho. Muy bien, muchas gracias. Saludos de Londres. Un saludo. Rafa, no tienes audio. Vale, no, nos preguntan por aquí que si conocemos Naucas, que es una página que intenta divulgar ciencia con formatos sencillos. Y dice que quizás un ingeniero contando una historia con alma sería algo estupendo. Naucas yo creo que hace jornadas, de hecho, ¿no? No lo sé, yo no la conozco. Sí, no estoy muy puesto, pero sí sé quiénes son, sí. Pues nada, no hay así mucho más preguntas. Muchas felicitaciones por este rato y muchas cosas más. No sé, Gemma, si tú, que has sido, digamos, la regidora, como te digo, desde el bautismo, ¿quieres decir alguna cosa final? Hombre, yo creo que es una buena final para el Día de Santo Domingo, que nos quedemos con que tenemos que contar a la gente lo importante de lo que hacéis. Sí. Creo que es fundamental. Vamos, yo llevo mucho tiempo diciéndolo, pero me encanta oírlo ya en vosotros. Entonces, o sea, que es un servicio público, pero que además la gente tiene que conocerlo. Sí, totalmente de acuerdo. Me preguntan por aquí por tu nuevo proyecto en Instagram. Ah, sí, bueno, eso... me preguntan por aquí. Yo voy leyendo como puedo. Eso ha sido un arranque que me ha dado en un principio para meter muchas fotos que luego en Twitter no le encuentro una historia, ¿no? Es decir, cuando cuento cosas me gusta que tengan una historia y luego pues voy de viaje y hago 3.000 fotos y saco 10 en Twitter, ¿no? Entonces es una forma de darle salida a muchos puentes que he visto y no he contado, hacer algo más resumido, ¿no? Más visual, con una pequeña descripción o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, me arranqué el domingo y la lancé y he publicado una foto. Lo que pasa es que sí es cierto que Instagram me da pie a hacer otras cosas, que Twitter no. Y el empezar con directos, aunque sea sin cara, me atrae. Empezar a comunicar de voz y no tanto por escrito también me atrae. Entonces, bueno, pues poco a poco, sin prisa, pero sí he pensado en seguir por ahí. Bueno, pues oye, pues creo que esperaremos expectantes estos nuevos proyectos. Yo os quiero pedir una cosa. Si no hay más preguntas, por favor, a mí me gustaría que encendiéramos todas las cámaras, apagáramos micrófonos y encendemos las cámaras, por lo menos tú, entiendo, ¿no? Que no vas a querer encenderla. Yo ya estoy ahí, ya se me ve, ¿no? Tú estás ahí, sí. Ya te vemos. Que encendamos todas las cámaras porque te queremos dar un fuerte aplauso. Por lo menos, aunque estemos lejos, pero estamos cerca. Luego, si me hacéis el gran favor de abrir todas las cámaras, por favor, aunque todos no vamos a poder salir, pero... Que quiera, sin obligar. Sin obligar, así os veo la cara a todos también. Que todos nos... Mira, chicos pequeños, qué alegría de haber chicos pequeños por aquí, la verdad. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, general. Y de verdad, te tomo la palabra para eso de las visitas a los puentes. Bueno, eso yo lo voy a hacer. O sea, que eso es una cuestión de... Pues cuenta con el apoyo de esta demarcación. ¿De acuerdo? O sea que por lo menos todo lo que sea promocionar nuestro trabajo a la sociedad, pues oye, creo que además contando los puentes desde otro punto de vista, desde el punto de vista ese que decía alguien, con un poquito de alma. Pues señores, no se puede abrir la cámara. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a ti, sobre todo por esta charla tan interesante. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.